Muy buenas tardes a todos los presentes. En breve vamos a comenzar con el evento. Por favor, espérenos unos momentos.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Vemos que hay muchos países que están participando: México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina. Saludos a todos los participantes. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Viales, ESVIAL UNMCM, conformado por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, orientados a la rama de Ingeniería Vial y Transporte. Primero quiero agradecer su presencia y el tiempo que nos están brindando por el desarrollo del evento. Sean bienvenidos a la primera conferencia internacional de ESVIAL, la cual nos trae interesantes ponencias. Esperamos que sea de su agrado y a su vez que ésta pueda contribuir a su desarrollo profesional. Mi nombre es Natalia Álvarez y los voy a acompañar en el transcurso del evento. Con respecto a sus preguntas, pueden hacerlas durante la ponencia en el chat de esta plataforma y en los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Y no olvidar que al final de la tercera ponencia se realizará el sorteo de las medias becas de Civil 3D en ITCAT. Los pasos los pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Quiero recordarles que el Grupo ESVIAL se ha formado gracias al esfuerzo de muchos estudiantes. A continuación, le doy el pase a nuestro vicepresidente para brindarles más detalles al respecto. Adelante, Diego Pinglo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Diego Armando Pinglo Pinglo, vicepresidente de ESVIAL, y agradezco su presencia en esta primera conferencia internacional ESVIAL, la cual tiene como objetivo difundir conocimientos sobre la ingeniería vial. ESVIAL es un grupo de estudios creado por estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene como objetivo generar investigación aplicada a la ingeniería vial. A continuación, comenzaremos con la programación. Muchas gracias, Diego. Ahora comenzaremos con la presentación de los ponentes que nos acompañarán a través de todo el evento. Comenzaremos con la lectura de la hoja de vida del primer ponente, Dr. Luis Loria Salazar, representante de Costa Rica. Tema: uso de plástico reciclado como aditivo en mezclas asfálticas. Licenciado en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica en el año 1998. En el año 2005 inicia estudios de maestría en la Universidad de Nevada en Reno, Estados Unidos, obteniendo dicho grado en el año 2007. Posteriormente, en el año 2011, alcanza su doctorado en la misma universidad norteamericana. Se ha destacado como consultor en el campo del diseño y análisis de materiales, impartiendo cursos internacionales en varios países de la región. Buena parte de su ejercicio profesional se ha dedicado a la docencia en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, en estática, laboratorio de pavimentos, estadística para ingeniería. En la Universidad de Nevada en Reno, en materiales de construcción y diseño de pavimentos básicos, y a la investigación en ANAME UCR en el área de diseño de pavimentos de la escala nano hasta la escala natural, ciencias de materiales, especificaciones técnicas, métodos de control de calidad para proyectos viales. De estas investigaciones se derivan alrededor de 80 publicaciones, muchas de las cuales han sido presentadas en diversos congresos. Recientemente fue designado como miembro titular del Comité AFK 20 Materiales Bituminosos y del Comité Científico AFD 40 Ensayos Acelerados de Pavimentos, ambos del Transportation Research Board, TRB, de la Academia Nacional de Ciencias NAS de Estados Unidos. Démosle la bienvenida al doctor Loria Salazar. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos. Tengan todos muy buenas tardes en Perú. Espero que se encuentren muy bien. Siempre es un gusto poder compartir con los y las amigas de Perú y de todos los otros países que nos están dando el honor de estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, en Perú tengo muy buenos amigos, profesores, la mayoría, pero también en la empresa privada. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares en Perú. En Quito, he estado en Juliaca, en Arequipa. Estoy muy contento de tener la oportunidad de estar otra vez con todos ustedes. Voy a compartirles pantalla para
ya arrancar la presentación. Doctor, ahorita vamos a comenzar con la presentación del segundo ponente. Ok, perfecto. Ok, gracias. Bueno, sigamos con la programación. El segundo ponente que nos va a hablar el día de mañana va a ser el doctor Freddy Alberto Reyes Lizcano, representante de Colombia. Tema: nanotecnología del carbono para mejorar mezclas asfálticas. Ingeniero civil en la Universidad Javeriana en 1983. En la Escuela Nacional de Mecánica Nantes, Francia, en 1985. PhD en Ingeniería, Laboratorio Central de Puentes y Carreteras y Escuela Nacional Superior de Mecánica Nantes, Francia, en 1988. Profesor titular, Universidad Javeriana. Experiencia profesional de 30 años, 10 de los cuales en construcciones civiles y montajes electromecánicos, como ingeniero residente, director de obra, gerente de proyectos, en importantes proyectos del sector petrolero y vial. Director de la especialización en geotecnia vial y pavimentos de la Universidad Javeriana desde enero de 2002 a mayo de 2009 y director de la maestría en Ingeniería Civil de mayo de 2009 a mayo de 2014. Experiencia como docente, director o investigador de proyectos de consultoría especializada en pavimentos de 18 años. Dicta los cursos de fundamentos de pavimentos, diseño racional de pavimentos, construcción, métodos y procesos constructivos, materiales, gerencia de proyectos, construcción de infraestructura vial, proyecto grado. Ha sido autor de 8 libros y más de 200 artículos y ponencias nacionales e internacionales, con factor de impacto H igual a 17 de Scholar Google, 22.55 de ResearchGate, con 72 publicaciones avaladas en índices ISIS y Scopus. Premio Nacional de Ingeniería Diodoro Sánchez, años 2004, 2009 y 2012, por los libros Diseño Racional de Pavimentos, Uso de Desechos Plásticos en Mezclas Asfálticas y Pavimentos Asfálticos. Premio Bienal al Investigador Javeriano 2005 y Mención de Honor en 2003. Premio Internacional en Innovación de Carreteras, Juan Antonio Fernández del Campo 2006. Premio Vicente Pisano al Mejor Docente, Facultad en Ingeniería en 2016 y 7 menciones de honor. Démosle la bienvenida al doctor Reyes Lizcano. Doctor Reyes Lizcano, ¿nos puede dar algunas palabras? Sí, muy buenas tardes. Un especial saludo a todos. Igual a los colegas que hacen parte del panel, especialmente, bueno, el doctor Luis Guillermo Loria, una persona muy querida para mí, gran amigo, un gran investigador. Me une muchos nexos con él porque pasé también unos 6 meses allá en Costa Rica. Al doctor Gerber Zavala no lo conozco personalmente, pero conozco sus aportes a la ingeniería de pavimentos. Entonces, me une a Perú también muy buenos recuerdos. He tenido la oportunidad de estar haciendo cursos en gran cantidad de las ciudades principales de ustedes. Muy bonito el Perú, una arqueología preciosa, y lo más importante también para un extranjero es que la amabilidad de la gente lo hace sentirse a uno muy bien, aparte que cuentan con una gastronomía envidiable. Yo pensaría después de la francesa, la otra que sigue ya es la de Perú. Como esto yo expongo mañana, pero sí quiero dar unas palabras de agradecimiento a los jóvenes que han organizado esto, a Eduard Espinosa como presidente del Grupo de Estudio de Investigación ESVIAL de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una universidad que hasta donde entiendo es la universidad decana de América Latina, con 469 años que celebraron en el mes de mayo. A Diego Armando, el vicepresidente, a Diego Alejandro Gavino, y resaltarle para ustedes, todos los jóvenes, la importancia que tiene la ingeniería vial en el desarrollo socioeconómico y los impactos hacia la sociedad y los países. Entonces, esta ingeniería vial nos impacta en la parte demográfica, en lo económico,
en generar empleo, en los usos del suelo, en una mejor movilidad, en los cambios y modernización de la forma de vida de la sociedad y en lo macroeconómico de un país, en el PIB, la balanza de pagos, el déficit público, el retorno fiscal y la mejora del índice Gini. Nosotros, jóvenes, miren, ustedes que van a seguir seguramente en esta dinámica de la ingeniería vial, hay grandes posibilidades que nuestros países están todos por desarrollar y podemos aplicar en ellos las áreas de la ingeniería civil como geología, geotecnia, ambiental, hidrología, hidráulica, materiales, diseño geométrico, túneles, puentes, drenajes, pavimentos, ingeniería económica, estructuras, taludes, topografía, construcción, etc. Entonces tenemos un gran campo de acción. Entonces, es todo por hoy y mañana ya pasamos a la parte técnica de mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reyes. Finalmente, la hoja de vida del tercer ponente, el doctor Herbert Zavala Ascaño, representante de Perú. Tema: uso de polímeros en el asfalto. Formación académica: ingeniero civil en la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en gerencia de proyectos en ingeniería en la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en ingeniería civil en la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomado en especialización de arbitrajes en ESAN, diplomado de especialización de contrataciones del Estado, ESAN, especialización de gestión de obras públicas en la Universidad del Pacífico. Experiencia profesional: actualmente es administrador de contrato de la Subdirección de Obras de Carreteras, Dirección de Infraestructura de Provías Nacional, MTC. Se desempeñó como especialista en suelos y pavimentos de la Universidad Gerencial de Conservación de Provías Nacional, MTC. Coordinador de estudios y especialista en geotecnia, suelos y pavimentos, y miembro del Comité de Calidad de la Dirección de Estudios Especiales y Ferrocarriles de GCF-MTC. Experiencia docente: Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ingeniería Civil; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Civil; Universidad Ricardo Palma, Maestría en Ingeniería Vial. Investigaciones desarrolladas: creador del software EvalPAP para carreteras y aeropuertos, pavimentos económicos y aplicación de estabilizadores de suelos, suelos tropicales, certificación de equipos para evaluación de pavimentos de alto rendimiento. Conferencias: ponente en conferencias nacionales e internacionales, Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, SILA, Argentina 2015, Colombia 2017 y México 2019. Démosle la bienvenida al doctor Herbert Zavala. Adelante, doctor Herbert. Unas palabras, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludar al doctor Freddy Reyes, saludar al doctor Guillermo Loria. Un grato honor participar conjuntamente con ellos. Y bueno, en los SILAS que puedo participar en Medellín, pude tener la ocasión de estar en todo el grupo porque el ingeniero doctor Freddy Reyes era el organizador, ¿no?, del evento. Y con el ingeniero Guillermo Loria pude, cruzarnos ahí en el evento del SILA en México, que se llevó en noviembre del año pasado. Y bueno, grato de participar con ustedes y a los jóvenes, para empezar, es bueno estar en casa y el sentir de lo que significa esta especialización, una de las áreas de la ingeniería vial, de la ingeniería civil, y todos esos conocimientos que adquirimos allí, volcarlos a un área determinada, ¿no?, que es en el tema de la infraestructura vial, ingeniería vial, como muchas veces lo deseamos denominar. Es importante esto porque muchas veces, y en las maestrías o diplomados que puedo dictar en el país, eh, se siente la necesidad de contar con profesionales que se especialicen en esta área, porque muchas veces los ingenieros civiles no somos tanto como los médicos. Cuando los médicos van a empezar a enrumbar sus carreras, ya definen a qué especialidad van a ir y por lo tanto hacen residentados pues, de 3 años y con eso
culminan la parte de especialización. En cambio, los ingenieros muchas veces vamos al inicio, empezamos en lo que podemos encontrar y en el tiempo vamos viendo a qué área nos podemos ir seleccionando, ¿no? Y muchas veces el tema laboral, por eso es que a veces muchos están en edificaciones, carreteras, puentes, en distintas áreas, ¿no? Pero es importante que ya cada uno de ustedes empiece desde ahora a ver, a enrumbarse, porque esto va consolidando. Cuando uno ya tiene clara la meta de especialización y empiezan jóvenes, eso permite que a mediano y largo plazo podamos tener profesionales con los conocimientos consolidados, ¿no? Y cuando decimos consolidados viene a ser la parte de los conceptos y la parte teórica con la parte aplicativa, ¿no? Y luego eso en el tiempo se contribuye en aporte. Y aporte significa no repetirnos, sino significa que podamos hacer algo más adicional sobre lo que ya existía, ¿no? Por ello, indicar a los jóvenes mi gratitud y esperemos que ustedes sientan esa misma pasión que estoy seguro que lo proyectará el ingeniero, el doctor Guillermo Loria, el doctor Freddy Reyes el día de mañana en su exposición, esa pasión por lo que te impulsa, no solamente a ejercer tu carrera, sino algo bonito es poder, poder difundir lo que modestamente se conoce y en los hermanos menores que son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Hemos acabado la presentación de los 3 ponentes que nos acompañarán a través de todo el evento. Ahora, para dar inicio a esta primera jornada y siguiendo con la programación, démosle la bienvenida al doctor Luis Guillermo Loya Salazar, cuyo tema será uso de plástico reciclado como aditivo en mezclas asfálticas. Adelante, doctor. Ok, voy a compartir la pantalla. Natalie, ya están viendo la pantalla, para estar seguro. Sí, doctor. Se está viendo la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como decían ahora, tanto Freddy como el otro profesor que va a dar presentaciones, pues nos sentimos muy contentos de estar con ustedes. Siempre es un gusto poderle dar presentaciones a muchachos y muchachas de todo el continente. Y hoy voy a hablar acerca del tema de uso de plástico reciclado como aditivo de mezclas asfálticas, que es una gran línea de investigación en el tema de asfaltos verdes. Antes de arrancar, ahí les presento mis coordenadas, por si ustedes quisieran contactarme particularmente al Facebook profesional. Si me buscan en el Facebook personal, ya no tengo espacio. Entonces, por favor, si quieren contactarme por la página profesional o por el Twitter, LG Loria 27. Entonces, por ahí podemos contactarnos y podemos conversar. Algunos datos importantes antes de arrancar. El Pavimentos Verdes es una marca registrada en la Universidad de Costa Rica desde hace unos 7 años. Y dentro del trabajo que me ha correspondido hacer en Costa Rica estuvo el impulso de la Ley para el Uso de Materiales Reciclados en Obras de Infraestructura Vial. Es la Ley 20570 en Costa Rica, que impulsó un diputado que es buen amigo, Michael Arce Sancho. Fue propuesta en la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 2017 y fue aprobada hace poquito, en febrero del año 2020. Y también hay un proyecto inscrito en Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, donde se está corriendo el primer ensayo a escala natural en el Laboratorio Nacional de Materiales y de Modelos Estructurales de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, con el equipo a escala natural que ahorita vamos a ver. Ya yo no estoy involucrado con el laboratorio, pero los tramos experimentales ya están construidos y pronto se van a hacer los experimentos. Entonces, voy a hablarles de 2 temas. Ahorita yo estoy desarrollando un nuevo material que le hemos llamado en español ecoarena,
en inglés le llamamos Resinate, que por esas cosas de la vida ahora estoy haciendo también investigación en bloques de construcción, en adoquines, y ya les voy a mostrar qué es. Es un material reciclado, y también vamos a hablar de un experimento que me tocó codirigir con mi buen amigo el doctor José Pablo Aguiar Moya en Panamá, donde construimos 2 tramos experimentales a escala real con maquinaria industrial de construcción de carreteras o en asocio con la ONG Marea Verde, que es una ONG muy importante en Panamá en el tema ambiental, que acaba de ganar un funding de Coca-Cola por el orden de $5 millones por sus esfuerzos en temas ambientales en Panamá, como por ejemplo que pusieron una barrera especial de contención de basura en un río que llega directamente a la bahía de Panamá, y eso ha limpiado muchísimo el río, este río que estoy mencionando, y la bahía de Panamá. Entonces, todo lo que voy a hablar está o tiene proyectos de investigación registrados en la Universidad de Costa Rica, particularmente el esfuerzo en plástico reciclado. Cabe resaltar que la Asociación de Productores de Plástico de los Estados Unidos en este momento está haciendo esfuerzos muy importantes para hacer acercamientos e investigación con la industria o con la investigación, con las áreas de investigación en pavimentos, porque a pesar de que en Estados Unidos hubo una negación por muchos años el uso de plástico en mezclas asfálticas, ya se está empezando a hacer investigación importante. Y en cuenta, ahorita el NCAT, me di cuenta ayer, el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto de Estados Unidos, que hoy día es la pista a escala real más grande del mundo de ensayos acelerados de pavimentos, está haciendo un convenio con ellos para hacer investigación en este importante tema. Entonces esto lo pongo como marco para que todos estemos claros de que en efecto el plástico es un material que más allá de desecharlo y que termine en lugares donde no tiene que terminar, puede utilizarse para muchísimas cosas muy positivas. Para hablarles un poquito de Ecuarena y del Resinate, esto es una alianza de Pedregal, que es una constructora costarricense muy importante, que produce desde concreto, agregados pétreos, y trabaja también en el tema de mezclas asfálticas y bloc de construcción, y el CRDC, el Centro para Diseño Regenerativo y Colaboración, que es una ONG que se dedica solo a temas ambientales. Y todo el diseño experimental y el desarrollo lo estamos haciendo a través de mi consultora MatTech, que es un laboratorio que gracias a Dios he podido equipar con equipos del estado del arte para materiales. Y también tengo el apoyo del Centro Nacional de Nanotecnología de Costa Rica, en el Centro Nacional de Alta Tecnología, donde vamos a analizar distintos datos. También en esta investigación estamos recibiendo apoyo de la Universidad Texas A&M a través del Texas Transportation Institute. Entonces, básicamente, ¿qué es Ecuarena? ¿Qué es Resinate? Es un material de construcción innovador que puede mejorar el desempeño de un material de plástico reciclado que habitualmente termina botado en basureros o en los campos de basura. Esta filmina es interesante porque vemos que hay 7 tipos de plástico, del PIT, el HDPE, que es el tipo 2, pasando por el 5, el polipropileno, hasta otros tipos de plástico. Nosotros le llamamos Resin 8 porque consideramos que esta es el octava tipo de plástico. Entonces, el gran problema, muchachos y muchachas, es el plástico desechado de forma incorrecta. Y ahí se ve muchas botellas, bolsas tiradas cerquita del mar, lo cual es un error. Y aunque por más legislación que hay en los países de eliminar el uso de bolsas plásticas, etcétera, hay mucha instrumentación, hay muchas cosas en el mundo que requieren de estas resinas plásticas.
Pues al año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico de diversos tipos que contaminan océanos y tienen efectos devastadores en la vegetación, en los animales y el ser humano. Entonces ahí se puede ver una lata incluso flotando en el mar y vamos a ver, por ejemplo, esta imagen que es de la fuente es Mar Viva, una otra ONG muy famosa en Costa Rica que se dedica a temas ambientales también, donde se dice claramente que el 90% de los contaminantes del mar son desechos plásticos. Entonces estamos ante una disyuntiva muy complicada en el planeta Tierra, en donde el ser humano no sabe dónde depositar estos desechos. Y ya sabemos que el plástico tarda cientos de años en descomponerse en el ambiente, por lo que alguna gente ha calculado que en el año 2050 el peso de plásticos caídos en el mar superará al de los peces. Una tonelada de plásticos mezclados que van a un relleno sanitario tienen un factor de emisión de 21,38 kilogramos de CO2. Entonces, ¿cómo se produce la ecuarena? Entonces vamos a hablar de dos cosas. Uno, la ecuarena, y después la investigación en uso de plástico reciclado y el experimento que hicimos en Panamá, que fue un experimento bastante interesante. Entonces, la ecuarena se produce en esa nave industrial que ustedes ven. Es parte de un proyecto de sostenibilidad completo que me ha tocado participar y que he contribuido con su diseño desde que yo estaba en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, todavía estoy en la Universidad de Costa Rica como profesor, digamos, desde que estaba en el ANAME. Entonces, estamos generando lo que se llama un proyecto completo de economía circular. Y eso es básicamente porque ahí a la par, detrás de esa bodega, pasa un río muy famoso de San José, que se llama el río Virilla, que está muy contaminado. Y vamos a colocar una barrera de contención de plástico similar a la que está en Panamá. Entonces vamos a hacer un proyecto completo de sostenibilidad donde vamos a determinar, vamos a sacar el plástico del río, vamos a sacar hierro, vamos a sacar llantas que se pueden también reutilizar como caucho, etcétera. Todo eso va a ir a esa nave industrial que ustedes ven ahí, cuya energía viene de energía solar, ¿verdad? Con fotoceldas, bueno, con celdas de energía solar, y eso va a generar todo un gran proyecto de reciclado. ¿Por qué? Porque ahí a la par, no lo estoy sacando en la imagen, bueno, ustedes ven en la esquina debajo de la imagen, hay bloques de construcción, hay adoquín, hay plantas de concreto, hay plantas de mezcla asfáltica donde ese material se va a utilizar. Entonces estamos igual en un joint venture que estamos decidiendo si esa parte de sostenibilidad la vemos con Texas A&M o con la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde vamos a determinar el cambio en la huella de carbono y los aportes de este material a la economía circular por utilizar los desechos dentro de materiales de construcción. Claro, un desecho, como decíamos, inteligente. Por ejemplo, esto. Ahí tenemos a la izquierda una fotografía de un basurero donde hay de todo, ¿verdad? Hay cartón, hay plástico. Eso hay que seleccionarlo. Y a mano derecha ya vemos el plástico molido. Actualmente tenemos una capacidad de producir más o menos unas 2 toneladas de ecoarena por día, que ya les voy a mostrar qué es ecoarena. Con la investigación que nos ha tocado desarrollar, nos hemos dado cuenta que como mezclar todos los tipos de plástico no siempre es lo mejor, aunque se puede. Entonces vean que en la figura, en la imagen de la derecha hay distintos colores. Eso es por los tipos de plástico. Entonces, eso es lo que hacemos, separar el plástico en distintos componentes y depende de las cantidades, así vemos si lo mezclamos con otros o no. Entre más disponibilidad haya un tipo de plástico, eso es mejor. Entonces, a mano izquierda ya se ve una mezcla completa de distintos tipos de plástico y eso pasa por un proceso de extrusión donde lo mezclamos con cal y otras cosas que no puedo decir en este momento porque pertenecen a los dueños de la investigación y generamos esas
esas estructuras que ustedes ven en la foto de la derecha, eso ya es ecuarena sin moler, ¿verdad? Esos pedazos que ustedes ven ahí son bastante alargados, deben ser de unos 3 centímetros de ancho, 4 centímetros, a veces hasta 2 metros de largo, y eso es lo que molemos para crear la ecuarena. Pero ahí, en eso que ustedes ven a la derecha, hay un 80% de plástico. Eso que vemos ahí en la fotografía, en la actual, ya es ecuarena. Vean que la ecuarena puede tener una granulometría dada y hemos logrado que la granulometría sea similar a la arena manufacturada que se utiliza o la arena industrial que se utiliza en la industria de la construcción. Entonces ahí ven, desde una ecuarena más gruesa hasta a la derecha se nota una ecuarena muchísimo más fina. Pero de nuevo, el 80% de lo que ustedes ven ahí es plástico. Y vean que hay ciertos pedacitos de plástico en la matriz que se ven ahí, que se nota que es plástico. El tener el material en esta presentación ofrece muchas ventajas a nivel industrial. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque es más fácil mezclarlo. Usted no necesita un tanque de asfalto especial para mezclarlo. Se puede poner en una tolva normal como arena, una tolva de arena en una planta de mezcla asfáltica, y de ahí entra directamente el proceso de mezclado en la planta asfáltica. O se puede utilizar, aquí tenemos lo que llamamos EcoBlock, que es un block que tiene un 10% de la porción más fina de esa ecuarena, que incluso ya se utilizó para hacer una urbanización de casas de interés social, donde se construyeron más de 100 casas, donde el block contenía ecuarena. Entonces, vean los usos tan maravillosos que puede tener un material de construcción. Por supuesto, esto, y aunque aquí no voy a hablar de todos los ensayos más complicados que hemos hecho con la ecuarena, sí se requiere de conocimiento de ingeniería de materiales para poder entender. Hay que saber de termogravimetría, de calorimetría diferencial, de espectrometría infrarroja, espectrometría gamma, Raman, como les decía, microscopía de fuerza atómica también, imágenes SEM, que son de microscopía electrónica, imágenes STEM, que es otra técnica. Todo esto se está aplicando para entender cómo reacciona la ecuarena con otros materiales. Ahora que hablábamos de los retos del ingeniero civil, nosotros como ingenieros civiles generalmente solo entendemos un poquito de concreto, mucho menos de mezclas asfálticas y menos de ensayos avanzados, ensayos de nanotecnología o de nanoescala y de microescala. Pero bueno, eso hay que aprenderlo y hay que estudiar más a través de maestrías que tengan énfasis en pavimentos y materiales. Esa muestra que está ahí es una foto de la ecuarena, donde se nota la excelente porosidad que tiene y en general esa porosidad le permite adherirse a elementos aglutinantes, sea el cemento o sea el asfalto en el concreto o en la mezcla asfáltica. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes que tiene la ecuarena. Y aquí vamos a ver algunos de esos productos, ¿verdad? La ecuarena actualmente se industrializa en tamaños máximos de 12.5, 9.5 y 6.35 milímetros. O sea, como desde media pulgada hasta poquito menos, hasta poquito más de 1 pulgada. Ahí se nota de nuevo que tiene distintos tamaños. Luego, como les comentaba, en Costa Rica se ha aceptado su uso como bloque en bloques de concreto de uso estructural que tiene una gran resistencia, una gran durabilidad, tiene resistencia al fuego, ya hicimos ensayos de fuego, y 4.7% menos de peso. Pues cada bloque lleva hasta 520 gramos de ecuarena. Pues ustedes multiplican 0.8 por 520, esos son como 480, 450 gramos de plástico por bloque. Y ya para hablar del experimento que hicimos en Panamá, ahí ustedes tienen, bueno, algunas de las fundaciones que trabajaron, de las organizaciones.
en cuenta el Ministerio de Transportes de Panamá, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer el trabajo. Pero particularmente la ONG Maria Verde, que tiene su eslogan ahí, Panamá por pasión por un Panamá limpio, fue la que coordinó todo el trabajo que hicimos. Nada más para mencionarles ahí en la fotografía, a mano izquierda con camisa verde está la doña Mireya Endara de Heras, que fue ministra de Ambiente de Panamá. A la par está el ingeniero Ramón Arosemena, que era el ministro de Transportes en aquel momento. A la par está la que era viceministra de Transportes de Panamá, ahí estoy yo, un ingeniero del MOP de Panamá, y Sandy Waterberg, que es también de Maria Verde. Este fue el grupo, como verán ahí es una planta asfáltica. Entonces, ¿qué era lo que buscábamos con este experimento? Este experimento, muchachos y muchachas, era un experimento más o menos arriesgado, porque lo que queríamos era meter plástico molido en mezcla asfáltica en caliente. Esto prácticamente no se ha hecho en el continente americano. Se ha hecho a escala de laboratorio, no a escala de producción. Entonces, mucha gente tenía dudas de que la planta asfáltica fuera a ser capaz de fundir el plástico y que así se mezclara con el asfalto. También había problemas o había dudas de qué iba a pasar con otro componente de la planta asfáltica que se llama la casa de finos, que es, bueno, todo un tema ambiental y ecológico y recuperación de los finos en el proceso de producción. Alguna gente decía que íbamos a colapsar la casa de finos. Entonces, bueno, eran todavía muchos retos. Había la duda de que si el plástico lo íbamos a añadir en seco. Y ya ahorita les explico qué es eso. Entonces, al ir en seco, teníamos miedo de que el viento lo volara. Entonces, ¿cuál es la idea de un proyecto como este? Impulsar el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente. Básicamente, para participar a las comunidades y crear conciencia ambiental. ¿Y por qué digo esto de la conciencia ambiental y participar a las comunidades? En inglés hay un término que se llaman los plastic pickers. Eso es gente que se dedica a juntar plástico de la calle. Eso es un trabajo complicado, pero que a mucha gente le da para vivir. Entonces, por eso hablamos de participar a las comunidades. El objetivo general, como en cualquier proyecto de investigación científica en pavimentos, en este caso en mezcla asfáltica, era analizar el desempeño de la mezcla asfáltica modificada con plástico, con distintas áreas de análisis. Por ejemplo, analizar las propiedades físico-químicas de los plásticos utilizados en el proceso de modificación de la mezcla asfáltica, diseñar y producir la mezcla asfáltica para que sea utilizada como superficie de ruedo y diseñar la estructura del pavimento. Porque básicamente con el punto 2 y el punto 1 ya teníamos propiedades mecánicas de los materiales para poder diseñar el pavimento. Dentro de los objetivos específicos, continuando, ¿verdad? Teníamos la construcción de 2 tramos de prueba con mezcla asfáltica modificada con plástico. Por supuesto, también contra tratamientos control, o sea, tratamientos que no tenían plástico. Evaluar el desempeño mediante técnicas in situ como deflectometría de impacto, resistencia a la fricción y regularidad superficial. Y analizar las 2 pistas de ensayo que se construyeron. Uno en Bacamonte, en La Chorrera, en el norte de Ciudad de Panamá, y el otro al norte de Panamá, pegando con Costa Rica, en San Carlos de David, en Chiriquí. Que son 2 carreteras sobre las cuales hay tránsito ya en este momento. Ya les voy a decir qué pasó con la primera y qué hay en la segunda. Concepto, muchachos y muchachas. Cuando uno diseña un material, uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo voy a incorporar en el proceso industrial que ya existe? Sea concreto, sea para mezcla asfáltica, sea para materiales granulares, materiales estabilizados. Entonces, el plástico que viene en forma de botellas, en forma de bolsa, etcétera,
tiene que ser tratado. En general debe ser limpio, es mejor limpiarlo antes. Hay gente que prefiere, o que por supuesto, por rapidez, prefiere utilizar plástico que se llama sucio. Pero para aplicaciones en carreteras y en materiales de construcción, es mejor limpiarlo y lavarlo antes de usarlo. Pero ¿cómo se incorpora? Bueno, modificando el ligante asfáltico. ¿Esto qué es? Que en un tanque con temperatura controlada, uno añade el plástico y lo mezcla como se mezcla un polímero. Esto requiere sistemas de recirculación por cortante, control de temperatura. Es muy fino, pero es un poco más costoso y no todos los productores en la industria tienen ese aditamento. Algunos químicos han sugerido y han utilizado agregados cubiertos de plástico. Sin embargo, esto es todavía más complicado por el proceso químico que tiene, hasta el proceso que fue el que aplicamos nosotros, que era sustituir agregado, y voy a ponerle algo más, agregado fino, o sea, el agregado que pasa la malla número 4. Entonces, básicamente es sustituir la masa que se le quita de arena, por decirlo así, se la vamos a meter en un equivalente de plástico. Esa es la forma más sencilla de hacerlo, y así fue como lo hicimos. Entonces, las distintas tareas del experimento: diseño y evaluación del material en laboratorio. Eso es fundamental, muchachos. De llevar una tecnología a la carretera, uno la evalúa primero en un laboratorio. Luego, producción y colocación de la mezcla asfáltica modificada y mezcla control. Esto ya estamos hablando que es a nivel industrial, más complicado. Laboratorio, está la imaginación, está el ingenio, la chispa para entender cómo desarrollar el material. Pero en la calle, a nivel industrial, es cuando uno tiene que hacer muchos malabares para poder producir o reproducir lo que hizo en laboratorio. Luego tenemos ensayos de desempeño en campo, con equipo de campo, como el que ya mostré, y el análisis o el verdadero examen de cualquier material para carreteras es el análisis de desempeño con tráfico real. Entonces aquí tengo una foto, un par de imágenes del plástico que modificamos en el laboratorio, o que usamos en el laboratorio. Véanlo a mano izquierda. Ese fue cortado a mano, entonces está muy parejito. Ya les voy a contar las vicisitudes que tuvimos en campo con plástico un poquito más grande. Y a mano derecha se nota el asfalto líquido que cae sobre el agregado pétreo, o sea, la piedra, y esa cantidad de plástico que está ahí. Como ustedes ven, es mucho plástico el que se ve. Y claro, como estamos sustituyendo por peso, entonces se requiere mucho plástico para hacer el equivalente a un 1, un 2 o más % de agregado pétreo. Aquí les muestro un video de cómo se mezcla. Ahí está el técnico de laboratorio mezclando. Pues, ¿qué concluye uno? Que el plástico sí se mezcla bien, que la mezcla queda homogénea, queda uniforme, es trabajable y que mantiene la temperatura, que es muy importante para movilizar o transportar la mezcla al campo. Ok, quiero aprovechar antes de seguir, hacerle un homenaje póstumo a la persona que me ayudó a preparar esta presentación hace 1 año y medio, la ingeniera Fabiola Miranda, que fue mi asistente muchos años. Después hizo su licenciatura conmigo, después hizo su maestría y estaba empezando el doctorado, que es una gran pérdida, primero a nivel personal para su familia, para los que la apreciamos, pero también para la ciencia en Costa Rica, porque Fabiola iba a ser, ya era grande, pero iba a ser muy grande. Y bueno, Dios decidió llevársela antes de los 30 años, hace un mes, y
ella me ayudó muchísimo a muchos de los detalles que ustedes ven en esta presentación los hizo ella. Vean ahí cómo se ve una muestra de mezcla asfáltica con el plástico ya incorporado. Vean que la distribución es bastante homogénea. Vean, eso que está ahí es un corte, ¿verdad? A mano izquierda. Y a la derecha es una probeta bajo compactación Super Pave, ¿verdad? Ahí se nota, que también quedó bastante bien. Entonces ya eso a nivel de laboratorio le empieza a uno a dar indicaciones de que el material puede desempeñar bien en campo. Por supuesto, se hacen todos los ensayos de desempeño en laboratorio, de formación permanente, fatiga, módulo dinámico, daño por humedad, etc. Cuidado, ¿verdad? Un warning ahí. No es tampoco, porque mucha gente a mí me ha dicho, bueno, metámosle 30% para así acabar con el plástico. Bueno, vean ahí lo que pasa. Vean que la probeta mano derecha tuvo un cambio volumétrico muy importante. Vean la diferencia entre ponerle 10, 15 o 30% de plástico. Por eso nosotros en general sugerimos que el porcentaje sea inferior al 5%. Aún así, es mucho. Un día hicimos un cálculo que si se reciclara todo el plástico que hay en el mundo y se pusiera en mezclas asfálticas o en concreto o en bloc de construcción, eso solo equivale al 2.2% del total de agregados pétreos que se producen en el planeta en un año. Es para que vean el poder que tiene el reciclado de materiales y cómo si nos ponemos serios en materia de sostenibilidad, en materia de economía circular, en materia de determinación de huella de carbono, podemos hacer mucho. Yo por eso hace 5 o 6 años empecé a trabajar en esos temas que no eran tan inherentes a mi campo de especialidad. Sin embargo, ahora todos los grandes compañeros científicos que conozco, hay algunos pues muy referentes como John Harvey, como Joe Daniel, como Imad Al-Kadi, todos están trabajando en estos temas. Jeff Rosler, que es el gran profesor de concreto de la Universidad de Illinois, todos están en este tema. Entonces vean, bueno, ahí un ejemplo del agua, cómo queda, en cuanto a cambio volumétrico, una mezcla asfáltica con plástico reciclado. Hay que tener cuidado. Si uno mete mucho plástico, ahí tenemos un ensayo de deformación permanente y resistencia al daño por humedad combinado, que se llama ensayo de rueda de Hamburgo. Vean la huella tan importante que quedó, ¿verdad? Tuvo una deformación muy alta y problemas de adherencia. Eso se vio cuando hicimos la prueba. Entonces no es nada más de meter altos porcentajes de plástico. Entonces, véanlo ahí, eso es una mezcla con diseño inaceptable. Por eso, estimados muchachos y muchachas, no hay reglas, no hay ninguna pomada, como decimos aquí, pomada canaria que les vaya a solucionar todas sus dudas o el producto mágico. Hay que diseñarlo para cada condición, hay que diseñarlo para cada clima, hay que diseñarlo para cada situación de carga, para cada tipo de suelo, etc. Siguiendo el trabajo en el laboratorio, entonces ya nos decidimos a mezclar una cantidad mayor en una mezcladora grandecita que hay en el ANAME. Se preparó el bache y se compactó como se muestra ahí en 2 capas y se aplicó una carga de compactación con una pequeña aplanadorcita o compactadorcita, como ustedes quieran llamarle. Y en general vimos que funcionaba bien, que se compactaba bien, que la mezcla era homogénea, que el plástico no se veía, claro, esto era una mezcla a nivel de laboratorio, que el plástico no se veía, pero que quedaba bastante bien. Ya eso nos dio un poquito más de motivación para decir, bueno, es posible que esto lo podamos llevar a las carreteras de verdad. Hicimos análisis químicos interesantes. Les voy a decir, yo nunca en mi práctica, en mi tiempo estudiantil y al principio de mi práctica profesional, me imaginé que iba a tener que estudiar ensayos de este tipo, pero definitivamente cuando uno hace ciencia de materiales, tiene que aprender de esto. Por eso, bueno, a mí me tocó el honor de ser cofundador de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Pavimentos, que tiene sede en Estados Unidos, pero que tiene gente de todo el mundo.
Y por eso le pusimos así, ciencia de pavimentos, porque hay que entrar con ciencia para poder hacer investigación de primer nivel. Pues ahí se notan, voy a explicarles rápidamente. Ese ensayo de la izquierda se llama calorimetría diferencial o DSC en inglés. Eso básicamente se aplica un flujo de calor y uno va viendo en esa curva roja cómo va cambiando la pendiente hasta que ocurre un pico. Ese pico que está ahí hacia abajo, inverso, es el punto de fusión del material. Ya después de eso, a partir de esa zona plana que hay ahí, ¿verdad? Ese plató, entonces ya es que está fluido y ese pico se da a los 121.6 grados, que ahí lo marco. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos dio una buena luz. Nos quiere decir que cuando el asfalto, cuando el plástico le entra al asfalto en la planta, se va a fundir completamente y esto va a facilitar mezclarlo. Ustedes me preguntan, ¿por qué? Bueno, porque la mezcla asfáltica generalmente se produce a más de 150 grados. Entonces, eso quiere decir que el asfalto está a 150 grados y que entonces el plástico de inmediato se funde. Entonces, ya eso es una buena cosa. Esto antes, esta investigación la había hecho uno de mis mentores, el ingeniero Mario Arce, que fue mi profesor y el que fundó el programa de carreteras de la ANAME. Pero cuando él la hizo, allá por el 97, 98, no teníamos estas herramientas, no sabíamos cómo hacer estos análisis, entonces realmente no sabíamos qué pasaba. A la derecha tengo un ensayo de termogravimetría. La termogravimetría lo que hace es ver cómo cambia el peso de un material conforme usted aumenta su temperatura, en términos muy sencillos. Ahí tengo varias curvas. La curva que me interesa es la curva roja. ¿Qué quiere decir eso? Me dice la termogravimetría que básicamente desde los 0 grados hasta los 423, la molécula de plástico no me cambia. Y que eso es una bolsa de polietileno de alta densidad. Ustedes me dicen, ¿por qué sabe eso? Bueno, porque el DSC y el TGA son como huellas digitales de los materiales. Entonces, eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta los 423 grados sigo teniendo la misma molécula de material. El mismo, ya después de 423 se degrada. Pero de nuevo eso me da tranquilidad porque yo sé que la temperatura máxima a la que voy a someter ese material va a andar alrededor de los 160 grados. Entonces eso me hace sentir tranquilo. Yo digo, bueno, no tengo problema, sigo teniendo polietileno de alta densidad en todo el rango de temperaturas en que voy a producir el material. Ahí hay otras curvas que ahí les dejo para otros casos que ustedes quieran ver. Se hizo un análisis Raman que ahí se saca, donde también que era polietileno de alta densidad, y en el espectro infrarrojo, al comparar entre varios modificadores y un asfalto base AC30, nos dimos cuenta que el mayor cambio eran lo que se llama hidrocarburos y aminas aromáticas, el nivel cambio molecular que tiene un asfalto al cual usted le añade plástico. Volviendo al TGA, vean que hay una diferencia que la marco como en rosado. Esa curva en un material puro tiene que ser una línea recta antes del cambio, que se desplome la curva. Bueno, entonces hay una diferencia de 6.60% que uno dice, ¿qué pasó ahí? Entonces lo que hicimos fue tomar eso, el TGA, conectamos los gases que genera el TGA a un espectrómetro infrarrojo, que es la curva que se ve a la derecha, y nos dimos cuenta que apareció una tensión que es lo que marco en verde ahí. En ese caso eran cloropirifos. Cloropirifos es una sustancia tóxica que hay que eliminar del plástico y que nos dimos cuenta que no estaba siendo lo suficientemente bien tratada antes de llegar al plástico, antes de llegar al proceso de uso del plástico. Entonces nos dimos cuenta básicamente que había que limpiar mejor las bolsas antes de cortarlas. Pero ven el uso de la ciencia para determinar cómo es que funciona un material. Luego hicimos análisis riológico. Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Esto es un ensayo de CRIP o de deformación permanente. La curva más arriba es la peor, es el asfalto virgen, el AC30 virgen. Entonces, conforme va subiendo
entre más alto de, más propenso es ese material a deformarse. Entonces, la curva que sigue inmediatamente es la de la bolsa de polietileno. Entonces, ahí vemos que la bolsa de polietileno reduce de manera importante, al ser mezclada con el asfalto virgen, la propensión a la deformación permanente de ese material. Ahí hay otros ejemplos con tie rubber, que es caucho molido de llanta, estereofoam, y dos polímeros SBR y SBS que también reducen la deformación permanente. Pero bueno, ahí vemos que hay una bondad importante del plástico al ser añadido al asfalto. Y esta imagen es muy importante. Hicimos microscopía de fuerza atómica, o AFM por su nombre en inglés, y a la izquierda tenemos una imagen del asfalto virgen. Por ejemplo, les comento, cuando yo llevé pavimentos en el año 97, esa imagen, mi profesor de laboratorio de pavimentos la dibujaba, que era lo que la gente suponía que era el asfalto. Porque la primera imagen de asfalto, así como la ustedes ven, como la están viendo ahí, fue hecha en Brasil en el año 2006 más o menos. Entonces, las teorías aunque todavía no hay una teoría universalmente aceptada de formulación del asfalto, por lo menos las imágenes de microscopía de fuerza atómica muestran lo que ustedes ven ahí, que es básicamente unas estructuras que se llaman estructura de lomo de abeja, la katana fase, que es lo que está alrededor de ella, y la perfase, que es la otra, la sección más oscura. Es típico de un asfalto virgen mostrar las estructuras del lomo de abeja. Los polímeros modifican esa morfología molecular. Pero vean lo que pasa a mano derecha con el asfalto modificado con plástico. Vean que esa imagen es de unos cuantos micrones nada más. Vean que desaparecen las estructuras de abeja. Entonces eso quiere decir que el plástico se funde completamente con el asfalto y prácticamente en sentido estricto lo convierte en otra cosa. Sigue siendo así un asfalto, sigue siendo un material que liga, que puede aglutinar, que pega, pero no es exactamente un asfalto, porque uno dice que el asfalto siempre tiene las estructuras del lomo de abeja, que pueden estirarse o que pueden, por decirlo así, engordarse, pero no desaparecer, que es lo que pasa en la figura de la derecha. Entonces eso fue un hallazgo muy interesante. ¿Qué quiere decir esto, muchachos y muchachas? Que ya nosotros sabemos qué es lo que está pasando a nivel molecular prácticamente. Sabemos cómo un aditivo realmente cambia la matriz de un material y en qué lo convierte. Hace algunos años esto no lo sabíamos. Ya para hablar del proceso de producción industrial, el primer tramo fue colocado en la autopista Arraiján-La Chorrera, al norte de Ciudad de Panamá. Pusimos dos tramos, uno con un 1% de plástico, otro con un 2% de plástico. Y usamos la capacidad existente en el plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Panamá, que, como verán, lo que hicimos fue mezclar el plástico, que ya venía bien cortado, pero en pedacitos de 1 hasta 3 centímetros, y lo mezclamos ahí con la arena y lo pusimos en la tolva. Luego esa tolva, a través de la banda transportadora, llevó el agregado completo, el agregado pétreo, mezclado con el plástico. Ahí se ve en la foto donde el agregado pétreo va cayendo y llega al tambor mezclador, que es un tambor de flujo continuo. Y ya les voy a mostrar, teníamos muchas dudas, yo les decía que en esa caída de agregado pétreo, que se nota ahí a mano derecha, se fuera a volar por el viento el asfalto, el plástico. Pero gracias a Dios pasó muy poquito, eso casi no pasó. Entonces vean cómo lo mezclamos, el plástico ahí. Voy a ponerlo de nuevo para aquellos que no lo hayan podido ver bien. Entonces, en ese apilamiento de material separado que tenemos, hicimos una mezcla, lo mezclamos lo mejor que pudimos y eso fue lo que pusimos en la planta. Si ustedes me dicen, ¿ese es el mejor método de proporción de materiales? No, no lo es.
pero como ingenieros uno está obligado a resolver. Y en ese momento tuvimos que resolver y esa fue la mejor forma que encontramos para mezclar el plástico. Vean aquí cómo cae de la banda transportadora arriba a la derecha el agregado con el plástico y cómo va entrando en el tambor mezclador de la planta asfáltica. Esto era de lo más complicado, muchachos, porque esto no se había hecho. La gente tenía miedo de que dañáramos esa planta. Yo sabía que no iba a pasar, pero bueno, siempre dan estas cosas, hay que hacerlas por lo menos una vez. Un saludo para Julie Barriga, que veo que se incorporó, no sé si está desde hace rato. Voy a ponerlo de nuevo. Si bien es cierto, como les decía, el plástico sopló, se fue volado por el viento un poquito, no fue mucho. Ahora, ya en un proceso a gran escala, pues uno podría pensar en meter algún techito o algo, algún cobertor sobre eso se llama conveyor belt en inglés, o la banda transportadora, para que no se vuele el plástico, o sea, para eliminar el efecto del viento. Luego, el Ministerio de Transportes de Panamá construyó una base granular ahí en Bacamonte, que es esa base granular que se da a mano derecha. Utilizamos esa planta del ministerio. En el norte de Panamá utilizamos una igual. Este es el proceso industrial. Y colocamos el plástico con todo el proceso normal de construcción, ustedes conocen. Y bueno, ahí está la aplanadora o el compactador colocándolo. Después se hicieron ensayos de deflectometría de impacto con un deflectómetro de impacto como hemos mostrado, regularidad superficial con láseres y resistencia al deslizamiento con un grip tester, que es una de las tecnologías del mercado para medir fricción. Y aquí tengo, pues eso es un láser, ¿verdad? Que mide la regularidad superficial. Luego, en este momento, en ese equipo que les estoy mostrando, que se llama Simulador de Vehículos Pesados o Heavy Vehicle Simulator, HVS, ese es un HVS Mark 6 de la empresa Dynatest. Se está haciendo o se construyó una pista de prueba como la que ustedes ven con plástico reciclado, incluso la primera o la última es con ecoarena. Lo único es que el experimento no ha arrancado todavía. Este es un experimento muy exitoso que me tocó liderar a mí por 7 años y en donde simulamos 70 millones de ejes equivalentes a través de 18 experimentos diferentes. Simulando clima, simulando lluvia. Al principio no había capacidad para simular temperatura, pero hoy día sí hay una cámara térmica que está construida y que supongo la van a seguir usando mucho. Este es el equipo para que lo vean. Para mí es una de las herramientas más poderosas que hay, la simulación pesada, acelerada de pavimentos, para calibrar modelos de diseño de pavimentos, para calibrar el uso de materiales en pavimentos, para determinar nuevas tecnologías, etc. Ok, eso es un Heavy Vehicle Simulator.
En este momento hay uno igual en México, en el Instituto Mexicano del Transporte. Hay otro en la Argentina que fue adquirido recientemente. Luego en Colombia hay, no son Heavy Vehicle Simulator, pero hay 2 equipos operativos en este momento, uno en la Universidad de los Andes y otro en la Universidad Militar. Y mi buen amigo Freddy Reyes está por construir uno, si no es que ya lo construyó, en las nuevas instalaciones de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Ingeniería Javeriana. Luego el otro equipo es uno de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que no sé si está en uso honestamente en este momento. Les adelanto que yo ya desarrollé mi propio equipo a nivel de diseño y estoy esperando encontrar financiamiento para construir. Entonces, la escala natural lo que permite es medir cómo es que se va a desempeñar para que ustedes digan, ¿para qué es ese ensayo? Se los voy a decir muy sencillo. En pocas semanas uno le provoca al pavimento el daño de muchos años. Pues en muy poco tiempo uno sabe cuál va a ser el desempeño del pavimento. Con base en eso uno puede calibrar métodos de diseño, puede calibrar si el material o una nueva propuesta tecnológica funciona o no funciona, puede simular clima, puede simular propiedades de materiales, puede medir las respuestas del pavimento, que son esfuerzos, deformaciones y deflexiones con instrumentación. O sea, es una herramienta muy poderosa. En general, para que entiendan un poquito cuánto plástico utilizamos, ya para ir terminando, presento esta lámina. Vean ahí en una matriz de mezcla asfáltica, por ejemplo, si ponemos un 1% en plástico, 6% de asfalto y lo demás, 93% de agregados pétreos, en una probeta de mezcla asfáltica como la que se muestra en la fotografía a la derecha, quiere decir que estamos poniendo 4 botellas estándar en 4 kilogramos de mezcla asfáltica. Más o menos esa es la proporción. Puede cambiar para arriba, puede cambiar para abajo, pero por ahí anda. Entonces, una vagoneta o una volqueta o un camión, como ustedes le quieran llamar, de 20 toneladas, lo que lleva son 6.500 botellas genéricas de plástico o 6.500 botellas de plástico genéricas de 600 mililitros. Vean el montón de material que es, si eso lo ponemos al 1%. Entonces, por ejemplo, en Panamá, en Bacamonte, colocamos 40 toneladas al 1%, o sea, 13.000 botellas en ese tramo al 1%. 13.000 botellas de 600 mililitros. En Bacamonte, en el otro tramo, pusimos 30 toneladas al 2%. O sea, un poquito más de proporción. Vea que llegamos a 19.500 botellas. En el piloto en el norte de Panamá, en San Carlos de David, pusimos 110 toneladas al 8%. Eso quiere decir que colocamos 323.000 botellas de 600 mililitros. Pues aquí les muestro unas fotos. Ahí estamos en Bacamonte, Arraiján. ¿Verdad? Ese es el tramo 1. Vean la compactación. Es una compactación normal. Lo vuelvo a poner. No sé cómo andará la resolución por el tema de la transmisión, pero el tramo, en algunas partes el plástico se veía, en otras, y ahorita les muestro una foto, veanla aquí. Vean el tramo de la izquierda. En el tramo de la izquierda casi no se nota. Ahí utilizamos una dosificación menor. Mientras que en el tramo de la derecha quedó un poco más, digamos, no segregado, pero quedó menos homogéneo. Y habían como pedacitos de plástico que se salían. Por eso es que recomendamos que las partículas de plástico que se usen sean de 1 por 1 centímetro. Porque eso las mezcla prácticamente completamente con la matriz del asfalto. Pero vean que el proyecto en general se ve bien. Este proyecto en particular en Chiriquí, al norte de Panamá, tuvo una gran
tuvo un excelente desempeño. El proyecto en Bacamonte no tanto, pero no fue por la mezcla asfáltica, sino fue porque la base no estaba muy bien hecha. Entonces eso provocó que se deteriorara más rápido. El de San Carlos en Chiriquí, Panamá, quedó exactamente como ustedes lo ven ahí, con muy buen desempeño. Ya tiene en este momento, estamos en junio, eso fue en febrero, tiene 16 meses y está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir ya para cerrar, muchachos y muchachas? Estamos teniendo de una idea ambiental, una idea de sostenibilidad, que la convertimos en una tecnología. ¿Quiénes lo hacemos? Los ingenieros civiles, los ingenieros de materiales. Necesitamos el concurso y el apoyo de químicos, de ingenieros químicos para entender mejor. Creamos el material, hacemos un diseño experimental, lo trabajamos a escala de laboratorio y después, cuando estamos seguros en laboratorio, lo llevamos experimentalmente a escala real en campo. O si se puede, en un ensayo acelerado previo y después a campo. Con eso nos garantizamos que conocemos las propiedades mecánicas del material, que conocemos las propiedades químicas de él, sus módulos dinámicos, las distintas propiedades, para poder asegurar que el material en campo o anticipar que va a tener un buen desempeño. Aquí pues un agradecimiento a todos los que participaron en este último proyecto, en especial a mi apreciado doctor José Pablo Aguiar Moya, gran amigo de muchos años, compañero de batalla en muchos temas científicos. Con José Pablo yo he presentado en Europa y en todo el continente americano. Hemos tenido mucho éxito, gracias a Dios, presentando nuestro trabajo científico. Ahora no sé por qué en la reseña mía que hicieron, dijeron que yo tenía 80 papers. Yo no tengo 80, yo tengo 180 publicaciones científicas. Que muchas son con el doctor José Pablo Aguiar Moya. Y bueno, muchísimas gracias. En especial creo que es a Christopher, que fue el que me contactó, por todo el apoyo y por la confianza de darles esta presentación. Supongo que ahora viene un tiempo de preguntas. Así es, doctor. Muchas gracias por su ponencia y continuando con la programación, le daré el pase para la ronda de preguntas al compañero John Ander. Gracias, Natalie. Gracias. Buenas tardes, doctor Loria, y buenas tardes con todos los participantes que asistieron a esta grandiosa conferencia. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas. Aclarar que estas preguntas las realizaron los participantes en las redes sociales en Facebook y también en Zoom. Bueno, arrancamos con la primera pregunta, que es de Cristian Slim Maldonado. Él pregunta, ¿qué tan costoso resulta producir la ecoarena? Vamos a ver. No es tan costoso, pero el costo no es marginal. Una mezcla asfáltica con ecoarena puede ser un 3 o un 4% más caro normal. Pero tiene beneficios de que mejora algunas propiedades físico-mecánicas de la mezcla. Y lo otro es que, bueno, tiene un gran valor ambiental, ¿no? Bueno, gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta es de Edwin Ricardo Medina, también de Facebook. Él dice, según su experiencia, ¿cuál es la dificultad para poder masificar? Seguramente se refiere a la ecoarena. Sí. Vamos a ver, siempre cuesta en carreteras hacer experimentación y generar materiales nuevos, porque cualquier fallo implica costos que pueden ir en el orden de los millones de dólares. Entonces ese más o menos es uno de los motivos principales por los cuales esto ocurre. En general los procesos de investigación, aunque su costo es marginal respecto de las ganancias que va a obtener un productor a la hora de construir una carretera, también hay mucha reticencia a hacer investigación más profunda, ¿verdad? Entonces esos son los temas. Y el tema de la masificación de la ecoarena como ecoarena, pues es un tema más de voluntad
uno entiende que los entes gubernamentales siempre van a pedir especificaciones que les den seguridad sobre el desempeño, particularmente si hay fondos públicos detrás, y por ahí anda para mí la principal restricción. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es de Cristian Díaz Martínez. Él dice, saludos desde Tunja, Colombia. Doctor Luis, quiero saber qué desventajas trae estas estructuras de pavimento cuando ha pasado su vida útil y estos microplásticos empiezan a desintegrarse y a ceder a las condiciones abruptas climáticas, por lo que tienden a contaminar las fuentes hídricas en proporciones que no son visibles, pero sí pueden ser significativas. Gracias. Eso es una buena pregunta. Saludos hasta Tunja. No es cierto. Nosotros hemos hecho ya algunos experimentos y no hemos encontrado la generación de microplásticos. Eso es algo que alguna gente... La ecuarena definitivamente no produce microplásticos, particularmente por los otros materiales que le estamos poniendo. El plástico, lo más peligroso que hay si se incorpora solo es cuando quedan pedacitos grandes. Pero al final, o sea, pero realmente evidencia de que hay una generación de microplástico no hay. Y vamos a ver, la mezcla asfáltica en caliente es un material absolutamente reciclable. Entonces se puede reciclar otra vez y no hay ningún problema con un adecuado diseño. Gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta es de Carlos Bejarano. Dice, buenas tardes. ¿En qué porcentaje se incrementa el costo del pavimento con plástico con respecto a uno convencional, considerando su fabricación y su vida útil? ¿También se aplica esta tecnología en pavimentos de concreto hidráulico? En pavimentos de concreto hidráulico casi no. Se podría, pero casi no hay investigación. El costo de incorporar plástico en este momento sube la mezcla asfáltica un 7%. Recuerden que cuando hablamos de mezcla asfáltica, eso no es todo el pavimento, ¿verdad? Son distintas capas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, es un concepto. Como no se produce a manera industrial todavía, entonces es un poquito más caro. Cuando haya mucha producción, estamos seguros que ese costo va a bajar. Cuando es plástico molido, si es ecuarena, la ecuarena sube de un 2 a un 3% la mezcla. Pero es que aquí el análisis no es solo de cuánto es el costo, el análisis de qué propiedad me mejora. Los que diseñamos materiales para pavimentos, buscamos mejor desempeño contra deformación permanente, contra fatiga, contra daño por humedad, o al menos que no se deteriore la propiedad, alguna de estas propiedades respecto de la mezcla virgen. ¿Verdad? Por ahí anda la cosa. Entonces, en general los plásticos mejoran la deformación permanente de la mezcla asfáltica bastante y eso los hace dignos, digamos, de poder ser utilizados, compitiendo incluso contra polímeros, aunque a la industria de los polímeros yo sé que eso no les gusta. Gracias, doctor, por la aclaración. La siguiente pregunta es de Vladimir Pazmiño, que dejó su pregunta en Zoom. Dice, buenas tardes, ingeniero. Pregunta, ¿existe riesgo de desprendimiento de microplástico? Gracias. Una aclaración. No. Lo que les decía es que no lo hemos determinado todavía. Si hay no hemos determinado la presencia de microplásticos. Gracias, doctor, por la aclaración. La siguiente pregunta es de José Arellano. Dice, ¿cómo se trabajan y manejan las posibles filtraciones que pasen a la capa más baja de la estructura del pavimento para que esa filtración no malogre todo el sistema o paquete estructural? ¿Podría repetirme la pregunta porque se cortó en una parte? Sí, claro, doctor. Es de José Arellano. Pregunta, ¿cómo se trabajan y manejan las posibles filtraciones que pasen a la capa más baja de la estructura del pavimento para que esta filtración no malogre todo el sistema o paquete estructural? Vamos a ver.
La mezcla asfáltica que tiene, vamos a ver si lo entiendo bien, ¿verdad? No sé, porque parece una pregunta más general. La mezcla asfáltica no, o sea, la mezcla asfáltica densa, que es la que usamos, es impermeable, absolutamente impermeable. Entonces el agua no le puede pasar. Y así se diseña, aunque tenga plástico, aunque tenga polímeros, caucho de llantas reciclados, etc. Entonces eso es lo primero. Hay sistemas de subdrenaje que diseñamos para que el agua no se nos meta en la subbase y en la base, ¿verdad? Y que el nivel freático siempre esté abajo. No sé si eso es a lo que se refiere, pero el añadir plástico no genera una filtración o una propensión a la filtración adicional. Bueno, gracias, doctor. La siguiente pregunta también la dejaron en Zoom. Es de Mateo Díaz Herrera. Pregunta sobre el tema de costos. Dice, buenas tardes, me gustaría saber sobre los sobrecostos en el proceso de preparación del plástico para la mezcla. Muchas gracias, saludos desde Colombia. Bueno, lo mismo que acabo de decir, si se pone plástico reciclado, el proceso de molienda y demás lleva hasta un 7%, y en el caso de la acuarena hasta un 2 o 3% de aumento. Gracias. Una de las últimas preguntas que también dejaron en Zoom es de Ivonne Urbay. Ella dice, buenas tardes. ¿Cuál es la expectativa de vida del asfalto con plástico con referencia a un asfalto tradicional? ¿Y qué tipo de mantenimiento se le da a diferencia del asfalto tradicional? Vamos a ver, hay que tener cuidado ahí porque están confundiendo algo, ¿verdad? Una cosa es asfalto y una cosa es mezcla asfáltica, ¿verdad? El asfalto es el líquido viscoso que hay que calentar a alta temperatura para mezclarlo con el agregado pétreo. La mezcla asfáltica es lo que uno coloca en la calle. Entonces, el mantenimiento, el mismo mantenimiento de cualquier otra capa. Es una mezcla asfáltica convencional, normal. ¿Cuánto es la durabilidad? Como los decimos, vamos, lo primero es ¿qué es durabilidad en una capa? ¿Qué es? Bueno, la durabilidad tiene que ver con que resista el agua, que no se le hagan baches, que resista fatiga, que resista deformación permanente. Bueno, lo que hemos medido es que la durabilidad es la misma en cada parámetro, aunque mejora la resistencia a la deformación permanente. Entonces eso ya es un plus importante. Gracias, doctor, por la aclaración importante. Bueno, una de las últimas preguntas es de Javier MG. Él dice, ¿cuál es la densidad de la ecoarena? La densidad es muy parecida, no puedo decirla todavía, porque yo he firmado lo que se llama un Non-Disclosure Agreement, un NDA, que es básicamente que hay cosas que no puedo decir, pero es muy parecida a la de una arena normal, menor, porque es muy parecida a lo que se llama un agregado liviano. Si le entendemos, doctor, muchas gracias por la aclaración. La siguiente pregunta es de Facebook, es de Giancarlos Chillogallo. Él pregunta, ¿qué porcentaje de plástico utiliza en reemplazo del área? Como ya les comenté, que es lo mismo que uno puede utilizar bien de un 1 a un 5% de plástico reemplazando agregado fino. Más de eso me parece que es muy arriesgado en este momento porque el desempeño podría ser peor, ¿verdad? No podría tener un buen desempeño. Entonces, con un 1 a un 5% es más que suficiente. Gracias, doctor. Voy a incluir algunas preguntas que nos dejaron después de la presentación del doctor en la plataforma de Zoom. Una de ellas es de Mateo Díaz Herrera. Él pregunta, ¿en ciudades costeras y de altas temperaturas se puede ver afectada la durabilidad por temas como la temperatura o la salinización? Saludos desde Bogotá. Salinización, no tanto, en el concreto sí, en la mezcla asfáltica no tanto. Por la alta, es que vamos a ver, muchachos, o sea, ustedes si ponen un material
a nivel de mar o si lo ponen a 4.200 metros del mar de altura, la ciudad que está a la par de Juliaca, ¿cuál es? Puno. Son condiciones Sí, Puno. completamente diferentes. Claro que el clima afecta el pavimento y la mezcla asfáltica, claro que la carga lo afecta. Entonces uno tiene que diseñar como ingeniero de materiales soluciones, tecnologías que hagan que el material que usted va a poner sea durable bajo esas condiciones. A la gente del norte, Europa, Estados Unidos, les toca diseñar pavimentos que aguanten las 4 estaciones, ¿verdad? A nosotros pues nos toca diseñar pavimentos para climas tropicales, donde no es tanto la temperatura lo que afecta, sino el agua, el agua llovida, que muchas veces no ha sido bien incluida dentro de los diseños. Pero sí, por supuesto, si usted coloca un pavimento, una mezcla asfáltica a nivel del mar, donde tiene una temperatura mayor, donde no tanto la salinidad, pero sí podría tener condiciones de lluvia tropical, claro que eso puede afectar muchísimo. Muchas gracias, doctor. Esta es la última pregunta. Es de Norli Yaullo Mancilla. Él dice, buenas tardes, saludos desde Huancayo, Perú. Según las pruebas que realizaron, ¿en qué aspecto supera el asfalto con plástico al asfalto? Básicamente en la resistencia a la deformación permanente. En resistencia a la deformación permanente tenemos un material que dura mucho y que tiene un gran desempeño, o sea que se deforma muy poquito. Igual eso no es para ponerse a saltar, como decimos nosotros, en una pata de la alegría, porque un material muy rígido puede hacer que sea propenso a la fatiga o al daño por humedad por microagrietamiento, porque se puede microagrietar muy rápido. Entonces hay que ver la fatiga también para llegar a un equilibrio donde la fatiga no se pierda, no desmejore, pero sabemos que deformación permanente sí lo va a hacer. Muchas gracias, doctor Loria, por haber resuelto todas las de los participantes que nos han dejado. Con esto hemos culminado la ronda de preguntas y para continuar con la programación, los dejo con Natalie. Adelante, Natalie. Gracias, John. Oficialmente hemos llegado a la parte final de la programación de hoy. Doctor Loria, ¿tiene algunas palabras para los asistentes? Sí, claro, que ha sido un gusto estar con todos ustedes, muchachos y muchachas, en esta tarde. Bueno, yo supongo que ya es noche en Perú, casi noche. Como les decía, y ahora lo decía muy bien Freddy y el otro expositor, la ingeniería civil tiene retos muy importantes, tenemos un efecto directo sobre la calidad de vida de nuestras sociedades y requiere de estudio, requiere de tesón, requiere de trabajo, de aprender, requiere de ser ingeniosos, requiere de proveer soluciones y no problemas, requiere de buenas personas, gente con valores, gente con ética, con valores morales. Entonces, eso todo es muy importante en nuestros países para poder salir del subdesarrollo que nos ha tenido sumido, en el que hemos estado sumidos por muchos años. Agradezco mucho por la invitación. Ahí les dejé, les agradecería mucho si me pueden contactar por Twitter, si se pueden unir a mi Twitter, ojalá hoy mismo. Y lo mismo a mi Facebook profesional. Al personal no puedo porque no me queda campo. Pero con mucho gusto a mi LinkedIn, por ahí podemos discutir y debatir otras cosas. Muchos saludos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Así como dijo el doctor, no olviden visitarlo en sus redes sociales. Y ahora voy a escribir en la casilla de los comentarios el link del sorteo de Svial. Ya lo acabo de pasar. Ahora sí, para dar fin a esta primera jornada, agradecemos al doctor Luis Loria por esta gran ponencia. También agradecemos a la familia de Svial por su gran trabajo y a todos los asistentes presentes de todos los países, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Panamá, México y de ciudades en específico y también de provincias como Quito, Bogotá, Oxapampa, Huancayo, Chiapas de México. Muchas gracias a todos.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn, y tampoco el sorteo de las 3 medias becas de Civil 3D en NITCAT, el cual el link ya lo mandé en el chat de Zoom. Los invitamos a la segunda jornada de este evento, la cual será el día de mañana, sábado a las 11 de la mañana, en hora peruana, con el doctor Freddy Alberto Reyes Liscano, y cuyo tema será nanotecnología del carbono para mejorar mezclas alfálticas. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana. Gracias.